La gente piensa que Stranger Things es solo una serie de televisión, pero en realidad está basada en un lugar real. Un lugar con túneles sellados, torres de radar de la Guerra Fría y una historia que el gobierno intentó encubrir. Este es Camp Hero, una base militar desmantelada en el extremo de Long Island. En teoría, es solo un parque estatal, pero en realidad es el centro de una de las teorías de conspiración más locas de Estados Unidos, el Proyecto Montauk. Este supuesto programa secreto involucra viajes en el tiempo, niños psíquicos, control mental y una criatura creada por la conciencia. Pero aquí está el asunto. Nada de esto comenzó como una conspiración. Este era un lugar real y tenía una misión, un propósito y parte de la tecnología más avanzada de su época. Hoy llegaremos al fondo de esto. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. ¿Qué es eso, amigo? Chicos, tenemos un gran episodio para ustedes. Gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploro historias interesantes y controvertidas del mundo y de todos los tiempos. Por siempre, así es. Este canal es mi intento de entender todo lo que ha pasado alguna vez en la historia de este gran y hermoso punto que todos habitamos ahora. Este episodio no sería posible sin mi amigo David. Hola, amigo, ¿cómo estás? Y también mi amigo Cristos. Cristos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa? Está bien, vamos, Cristos, no tenemos tiempo. Está bien, no podemos desviarnos. Toda la gente en los comentarios está enojada. Hoy vamos a hablar sobre la historia que inspiró Stranger Things. Todos ustedes han visto Stranger Things, ¿verdad? Es un programa maravilloso. Oh, es genial, deberías... Dame un resumen rápido. Me alegra que lo menciones. Repasemos todo, ¿de acuerdo? Stranger Things, ¿ya la viste? Tienes a estos niños que están jugando este juego, tienen el Upside Down. Hay un Demogorgon que se escapa de, ya sabes, una instalación de pruebas que maneja el gobierno. Y luego esta niña se escapa. Ella puede verlos y trata de salvar al mundo. Es increíble, pero no surgió de la nada. Proviene del libro real llamado Proyecto Montauk, que expone una base militar experimental construida en Long Island por dos personas en 1942. Repasemos los detalles desde el principio, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacerte una pregunta rápida? Sí, adelante. ¿Alguna vez has visto Stranger Things? Sí, la he visto. Mentira. He visto cada episodio, cada temporada. ¿No ves películas o series? ¿Por qué? Hopper. Es el oficial Hopper, ¿ok? Winona Ryder actúa en la serie y es mala. Incluso como mamá, está histérica. Yo solo pienso que podría salvarte. Ya sabes, los niños son divertidos, grandes actores. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué demonios? No, chicos, ahora sí vamos a lo realmente extraño. Todo inicia en Campamento Héroe. Se estableció en 1942 como Fuerte Héroe, parte de la defensa costera para proteger el puerto de Nueva York en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, esos malditos nazis estaban tratando de causar problemas, así que el ejército estaba preocupado de que esos submarinos nazis, que habían estado hundiendo barcos mercantes a lo largo de la costa este, pudieran intentar atacar ciudades estadounidenses. Equiparon el campamento con 2 baterías de cañones de 16 pulgadas, un cuartel de reflectores y un búnker subterráneo conectado por varios túneles para almacenar municiones. Muy bien, el lugar perfecto para hacer un experimento de control mental, pero después de que terminó la guerra, la amenaza obviamente cambió, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial termina. Ahora, ya no nos preocupan los nazis, ahora son los soviéticos. Así que la Unión Soviética había desarrollado bombarderos de largo alcance capaces de llegar a los Estados Unidos, y el ejército necesitaba una forma de detectarlos antes de que pudieran atacar ciudades estadounidenses. En 1951, la Fuerza Aérea revisó Camp Hero, decidió que servía y lo convirtió en una estación de vigilancia por radar. Ahora, la pieza central del cambio fue este sistema de radar de 24 metros de altura, uno de los radares de búsqueda más poderosos en el arsenal de la Fuerza Aérea. En ese momento, el radar usaba frecuencias de banda L y detectaba aviones a más de 320 kilómetros, enviando los datos al entorno terrestre semiautomático, también conocido como SAGE. Y SAGE es básicamente como una enorme red de computadoras que conectaba estaciones de radar en toda Norteamérica. Los datos de Camp Hero y otros sitios se enviaban a los centros SAG, donde, ya sabes, obviamente los operadores y analistas capacitados rastreaban aeronaves y, ya sabes, hacían una respuesta coordinada. Si la Unión Soviética y sus bombarderos aparecían, SAG enviaba aviones de combate a interceptarlos. A finales de los 60, la amenaza cambió de nuevo. Los países ya producían misiles balísticos intercontinentales. Estos eran misiles balísticos intercontinentales. Probablemente hayas oído hablar de ellos. Y podían llegar a Estados Unidos en minutos, haciendo que la detección de bombarderos fuera prácticamente inútil. El radar en Campamento Hero se desactivó en 1969.
La Fuerza Aérea mantuvo una pequeña presencia allí por un tiempo. En 1981 la base cerró oficialmente y la mayoría del equipo fue retirada o dada de baja. Lo que quedó fue solo una instalación enorme y en gran parte abandonada. Quiero decir, los búnkeres fueron sellados con concreto y los túneles no llevaban a ningún lado. La torre de radar simplemente se dejó abandonada. Esa es la versión oficial. Antes de abordar Montauk, debemos hablar de una historia anterior relacionada con esta. Esto se llama Experimento Filadelfia. Según la historia, en octubre de 1943, la Marina de Estados Unidos hizo un experimento secreto en el destructor USS Eldridge. El objetivo era lograr invisibilidad al radar usando tecnología basada en la teoría del campo unificado. La idea es que los campos electromagnéticos y gravitacionales podrían manipularse con campos magnéticos intensos generados por potentes equipos en el barco. Esto significa que los campos electromagnéticos y gravitacionales de la Tierra podrían alterarse si los bombardeamos con un imán muy potente. Y eso podría, ya sabes, afectar aviones, radares y todo tipo de cosas diferentes que serían beneficiosas durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el experimento habría ocurrido el 28 de octubre de 1943. Testigos dijeron que al activar el equipo, una niebla verdosa envolvió al USS Eldridge y el barco desapareció del astillero. Reapareció brevemente en Norfolk, Virginia, a unos 200 millas, y luego volvió a Filadelfia minutos después. Pero cuando el barco reapareció en Filadelfia, la tripulación estaba en malas condiciones. Según relatos, algunos marineros del barco estaban muertos y sus cuerpos atorados entre las cubiertas. Todos estaban en lugares inaccesibles, fusionados con el barco. Los demás no se habían reintegrado al barco. Se volvieron locos y sufrieron desorientación y pérdida de memoria. Algunos tripulantes supuestamente desaparecieron y nunca se les volvió a ver. Y algunos, supuestamente, básicamente se quemaron, y ya sabes, estaban apareciendo y desapareciendo de la vista. Ahora suena loco, ¿verdad? Y la fuente principal de esta historia fue Carlos Miguel Allende, quien también era conocido como Carl Allen, quien envió una carta al astrónomo e investigador de ovnis Morris K. Jessup. El problema es que Allende no dio pruebas y sus cartas tenían muchas mayúsculas inusuales. Usaba lenguaje críptico y referencias ambiguas, como al trabajo de Einstein, a veces malentendido o inventado. En la carta, Carlos dice: «He leído su libro El caso de los ovnis con gran interés. Creo que usted será recordado como el primero en mostrar que los objetos voladores existen y podemos viajar en ellos. Estoy seguro de ello». En octubre de 1943, la Marina hizo invisible un barco en Filadelfia y apareció minutos después en Norfolk, Virginia. Se logró usando la teoría del campo unificado de Einstein y envolviendo el barco en campos electromagnéticos, logrando invisibilidad total ante el ojo humano. No previeron que la tripulación fue gravemente afectada. Algunos enloquecieron y otros fueron hallados incrustados en el acero del barco. Algunos seguían vivos, pero sus cuerpos estaban parcialmente fusionados con el metal del barco. Fue horrible, algunos desaparecieron. Fue un experimento impactante que la Marina encubrió y no repitió. La carta dice: «Yo estaba en un barco mercante cercano y vimos todo. Una niebla verdosa rodeó el barco y luego desapareció. Al volver, unos hombres gritaban como si ardieran y otros estaban paralizados. Nunca lo olvidaré. Parece loco, pero solo repito lo que decía la carta». Tras recibir la carta, Jessup contactó a Carlos y le pidió pruebas o cualquier otra investigación que respaldara esta afirmación, pero no recordó fechas ni reportes de noticias del incidente ni algo similar. Ahora, la Marina de los Estados Unidos ha negado repetida y oficialmente que este experimento de Filadelfia haya ocurrido alguna vez, y ningún registro de la Marina muestra evidencia de tal experimento. No hay tripulación ni proyectos clasificados que coincidan. Los registros del barco ubican al USS Eldridge en aguas de Nueva York, al mismo tiempo que este supuesto evento que ocurrió en Filadelfia. Aunque no hay pruebas, el experimento de Filadelfia introdujo temas clave que resurgieron décadas después. Era tecnología militar secreta, invisibilidad, teletransportación y consecuencias catastróficas por interferir con la física. Ahora, mantén estos temas en mente porque van a volver con este proyecto Montauk. Cuando la Fuerza Aérea cerró Campamento Héroe, el que está al final de Long Island, en 1981, la base no se transfirió inmediatamente al control civil, así que durante varios años estuvo abandonada.
Los residentes creían que los guardias eran de mantenimiento, pero el lugar seguía inaccesible al público. Este periodo, cuando la base no estaba activa por parte del ejército, pero tampoco estaba abierta al público, se convirtió en todo el combustible necesario para la especulación. Varios investigadores y teóricos de la conspiración sospechaban que el radar y las instalaciones subterráneas no estaban realmente abandonados. Decían que la salida de la Fuerza Aérea solo ocultaba algo más secreto. La ubicación remota de Camp Hero en Montauk lo hacía ideal para trabajos clasificados, ¿no? Está cerca de la ciudad, pero aún así muy lejos de la gente que anda por ahí. Además, la red de túneles subterráneos de la Segunda Guerra Mundial servía como instalación lista para operaciones encubiertas. El equipo de radar de la base y su conexión con SAGE indicaban cierta capacidad para investigación electromagnética. Muchos investigadores destacan la cercanía de la base al Laboratorio Nacional de Brookhaven, ubicado a unas 50 millas al oeste. Brookhaven era una instalación real de investigación nuclear en física de partículas, con vínculos históricos al gobierno. Dato curioso: Brookhaven fue donde se creó uno de los primeros aceleradores de partículas, el Cosmotron, en 1952, lo que no ayudó a las acusaciones. Ahora, los teóricos de la conspiración especularon que los científicos de Brookhaven podrían haber usado Camp Hero como un sitio de pruebas remoto para sus experimentos más peligrosos que no podían realizarse cerca de áreas muy pobladas. Las teorías decían que este campamento era un experimento de control mental, como el nuevo MK Ultra tras su final. Y luego cambiaron a manipulación del clima, y después dio el salto más grande de todos, obviamente, a viajes en el tiempo a gran escala. Ahora, estas ideas circularon en pequeños círculos y en el mundo de las conspiraciones en los años 80, permaneciendo en la clandestinidad, sin juego de palabras, hasta que una persona decidió convertir todas estas teorías en una historia completa. El proyecto Montauk involucró a Preston B. Nichols, un ingeniero eléctrico de Long Island interesado en investigación electromagnética y tecnología de radio. Pero a principios de los años 80, según sus declaraciones posteriores, comenzó a experimentar recuerdos inusuales y fenómenos psicológicos que no podía explicar en ese momento. Nichols comentó que estos síntomas lo hicieron buscar ayuda profesional. Gracias a la terapia y meditación, recuperó recuerdos reprimidos de trabajar en Camp Hero entre 1971 y 1983. Dijo que lo reclutaron para un proyecto clasificado de control mental, manipulación electromagnética y viajes en el tiempo. Todo realizado en la instalación subterránea debajo de la base fuera de servicio. En 1992, Nichols coescribió el proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo con Peter Moon, un investigador de lo paranormal. Ahora, este libro se convirtió en la base de la leyenda moderna de Montauk. Presentó una narrativa detallada de lo que supuestamente ocurrió en Camp Hero en los años 70. Según Nichols, el proyecto Montauk tuvo varias fases. La inicial, de 1971 a 1973, se enfocó en control mental. Nichols afirmó que el proyecto era una continuación de programas de la CIA como MK Ultra. Usaba tecnología electromagnética avanzada para influir en pensamientos y comportamiento con ondas de radio en vez de drogas. Nichols describió grandes salas con transmisores, amplificadores y sistemas capaces de apuntar a personas o transmitir a zonas amplias. El equipo supuestamente era transmisores de radar modificados basados en sistemas SAG antiguos, con frecuencias de transmisión reconfiguradas. Eso podía afectar la actividad cerebral e inducir emociones como miedo, calma o agresión, solo ajustando frecuencias y modulación de señales transmitidas. Ahora inició la segunda fase, lo que Nichols básicamente llamó la silla de Montauk. Ahora, la pieza más detallada y frecuentemente discutida de esta supuesta tecnología en toda la historia es la silla de Montauk. Ahora, según Nichols, la silla de Montauk fue construida alrededor de 1974. Se describía como un asiento especializado, como una especie de silla de dentista, básicamente. Rodeada por todas estas bobinas electromagnéticas, específicamente 3 juegos de bobinas delta T dispuestas en forma de triángulo. La silla tenía una capucha similar a un casco que cubría la cabeza del sujeto y estaba llena de sensores y bobinas. Nichols decía que la silla servía para amplificar psíquicamente, ya que los pensamientos humanos generan una señal electromagnética débil. Y si esas señales se pudieran detectar, amplificar y transmitir, ya sabes a dónde voy. Los pensamientos de una persona pueden causar efectos físicos, según lo describió Nichols. Una persona psíquicamente sensible, básicamente alguien que obtuviera una puntuación alta en pruebas de percepción extrasensorial o que demostrara, ya sabes, estas habilidades telepáticas, se sentaría en la silla.
Los sensores en el casco entonces detectarían los patrones electromagnéticos producidos por la actividad cerebral de la persona y luego estas señales serían enviadas a un sistema de cómputo. Después traduciría los patrones cerebrales a un formato amplificable. Las señales amplificadas se enviarían por las bobinas de la silla y luego por los transmisores más potentes de la base. Y cuando esto funcionaba correctamente, los pensamientos del psíquico podían manifestarse de varias maneras. Una era la materialización de pensamientos. Supuestamente, el sujeto podía pensar en un objeto, como una silla, como un martillo. Y entonces aparecería físicamente cerca, extraído de algún otro lugar, o incluso de otra línea de tiempo. Ahora, sé que esto suena loco. Esto es solo lo que Preston Nichols escribió en su libro. También menciona que este amplificador psíquico permite la proyección mental. La conciencia del sujeto podría proyectarse a otro lugar. Observaban eventos lejanos o de otros tiempos, aunque seguían sentados en la silla, básicamente como en una versión científica de la visión remota. Finalmente, está la generación de portales temporales. Se describió como la técnica más avanzada, si el sujeto se concentraba en un momento y lugar específicos en la silla. El equipo, según Nicolás, podía crear un vórtice temporal, parecido a un túnel del tiempo. Es básicamente una apertura en el espacio-tiempo que conectaba a Montauk con otra época totalmente distinta. Nicolás afirmó que el sistema de cómputo utilizaba un proceso para amplificar estas señales y que estaba basado en la tecnología del Dr. Juan von Neumann, matemático pionero en sistemas de cómputo y arquitecto clave del proyecto Manhattan. Lo que permitió la bomba nuclear muestra que Nicolás quizá estaba fuera de lugar, ya que él sugirió eso. Von Neumann, este matemático, siguió investigando en secreto la conciencia y los campos electromagnéticos tras su muerte en 1957. Sí, él afirma que von Neumann o fingió su muerte, o que su conciencia fue como transferida y luego siguió trabajando o algo así. Realmente no proporciona mucha evidencia, pero eso es lo que él afirma ahora. Nichols dijo que hacia fines de los 70, los investigadores requerían más sujetos con habilidades psíquicas. Esto llevó al llamado programa Chicos Montauk, según Nichols. Reclutaban o secuestraban a chicos de 10 a 16 años de áreas locales y los llevaban al campamento Héroe. Él afirmaba que estos chicos eran elegidos porque las mentes jóvenes eran más, ya sabes, maleables psíquicamente y podían ser entrenadas o programadas más fácilmente. Supuestamente, los chicos recibían condicionamiento psicológico intenso, exposición electromagnética o programación por traumas para aumentar habilidades psíquicas y hacerlos más obedientes. Sujetos de prueba ahora. Nichols describió dormitorios subterráneos donde alojaban a decenas de chicos, apartados del área principal de investigación. Él dice en su libro que muchos chicos fueron usados en experimentos de viaje en el tiempo y enviados por portales. Básicamente para ver estos puntos en la historia o el futuro. Algunos supuestamente nunca regresaron, mientras que otros volvieron con traumas o con recuerdos perdidos, o simplemente con recuerdos completamente alterados. Nichols afirmó que tras los experimentos, los chicos serían sometidos a borrado de memoria y volverían a sus vidas normales sin recordar nada. La narrativa de los chicos de Montauk se volvió uno de los aspectos más inquietantes de la historia. Obviamente está relacionada con secuestro, abuso de menores, experimentos del gobierno y control mental, ¿no? Parece claro. Sin embargo, ningún niño desaparecido del área de Montauk durante la década de los 70 ha sido vinculado a las afirmaciones de Nichols. Ninguna de las afirmaciones de Nichols coincide ahora con la historia de Duncan Cameron. Duncan era considerado el psíquico principal en la silla de Montauk a fines de los 70. Ahora, según Nichols, Duncan tenía habilidades psíquicas excepcionales y podía generar portales temporales de manera más confiable que cualquier otro sujeto. Dijo que Duncan usaba la silla de Montauk para enfocarse en fechas y lugares. Luego, el equipo generaba un portal visible que él describía como un vórtice giratorio. Ahora, los investigadores y el personal militar supuestamente caminaban o conducían vehículos a través de estos portales y emergían en diferentes puntos en el tiempo. Ahora, Cameron afirmó que lo enviaron a varios periodos históricos, todo básicamente para recopilar información o, como, ir a buscar objetos. Así que, en el antiguo Egipto, trajo de vuelta pergaminos y tablillas, fue a la guerra civil, trajo mapas y algo de logística, y del lejano futuro incluso recuperó información sobre civilizaciones futuras. Según Nichols, el proyecto Montauk terminó abruptamente en 1983 por un incidente con Duncan Cameron y la silla de Montauk. En su libro, afirma que el 12 de agosto de 1983, durante un experimento rutinario de portal temporal, Duncan,
Usando su habilidad psíquica, manifestó una bestia enorme y agresiva mientras estaba en la silla, ya fuera accidental o intencionalmente, y porque logró manifestarlo en su mente. La criatura supuestamente se materializó en la instalación, destruyendo equipo y atacando al personal. Ahora, supuestamente la criatura no podía ser controlada ni eliminada por estos medios convencionales porque se sostenía con los pensamientos de Duncan, mientras él permaneciera en la silla. Según Nichols, la única forma de detenerlo era apagar todo el sistema, la tecnología, la silla y sacar a Duncan de ahí. Nichols dijo que él y otros técnicos destruyeron transmisores, cortaron energía y dañaron equipo clave, haciendo colapsar el portal temporal y haciendo desaparecer a la criatura. Este apagón supuestamente puso fin al proyecto Montauk y la instalación fue abandonada poco después. Como mencioné, Camp Hero cerró oficialmente en 1981, no en 1983, como dice Nichols. Pero la gente del pueblo afirmaba que los oficiales militares seguían operando en y alrededor del área. La afirmación de Nichols sobre la continuidad del trabajo en la instalación tiene cierto respaldo en los testimonios presenciales. Pero las acusaciones sobre en qué consistía exactamente ese trabajo siguen siendo lo que causa tanta controversia. Ahora, esto nos remonta a finales de los 80, cuando la leyenda de Montauk se vinculó directamente con el experimento Filadelfia. Había un hombre llamado Al Balek que empezó a asistir a conferencias de ovnis y reuniones paranormales con afirmaciones increíbles. Era sobreviviente del experimento Filadelfia y vivió décadas sin conocer su identidad. Balek, nacido como Alfredo Balek en 1927, vivió una vida común como ingeniero en electrónica hasta los años 80. No es que esté mal, quizá haya ingenieros en electrónica escuchando, sin faltar al respeto. Pero según sus declaraciones posteriores, sus recuerdos en realidad eran falsos, implantados por el gobierno y su programa de control mental para encubrir su verdadero pasado, según él. Su nombre original era Eduardo Cameron, y en 1943, a la edad de 16 años, había servido a bordo del USS Eldridge durante este experimento de Filadelfia, junto a su hermano, Duncan Cameron. Sí, el mismo Duncan sobre el que luego escribiría Nichols. Según Balek, cuando los generadores de campo electromagnético fueron activados el 28 de octubre de 1943 en Filadelfia, el barco se volvió invisible y abrió un agujero en el espacio-tiempo. Al notar que algo salió mal, él y Duncan saltaron del barco para huir, pero en lugar de caer al agua, cayeron a través de lo que él describió como un vórtice temporal. Ahora, Balek afirmó, emergieron en el año 2137 y se encontraron en una instalación hospitalaria subterránea donde estaban siendo tratados por radiación y desplazamiento temporal. Según Balek, la Tierra del futuro era muy distinta. Gran parte del planeta estaba dañada y la humanidad vivía en ciudades subterráneas controladas. Tras recuperarse, Balek dijo que no les permitieron quedarse en la instalación, según él. Las autoridades del futuro los enviaron de nuevo al año 2749 con otro salto temporal controlado. Al dijo que vivieron 2 años en esa sociedad flotante gobernada por inteligencia artificial, donde describió los implantes neuronales, ciudades y sociedades sin dinero, y ciudades flotando sobre la Tierra. Afirmó que agentes del futuro le dijeron que debía volver a 1943 para cumplir una misión, cerrar el experimento de Filadelfia para evitar una catástrofe mayor. Cuando los enviaron de regreso, Balek dijo que no llegaron a 1943, sino a 1983 en Montauk. Afirmó que los generadores del experimento de Filadelfia se conectaron al equipo en Camp Hero, donde ocurrió el proyecto Montauk, creando un bloqueo temporal entre 2 fechas. Exactamente con 40 años de diferencia, él y Duncan supuestamente ayudaron a desactivar el equipo de Montauk y cerrar esta conexión temporal. Aunque suene loco, Balek afirmó que luego le borraron la memoria y cambiaron su identidad con drogas, hipnosis y tecnología de regresión de edad. Y le dieron la identidad de Al Balek, con documentos fabricados y una historia personal falsa. Vivió una vida falsa hasta finales de los 80, cuando sus recuerdos volvieron. Ahora, dato curioso, en los 92.000, Balek fue invitado frecuente en Coast to Coast AM con Art Bell y participó en varios documentales sobre teorías de conspiración. Pero, por supuesto, por muy divertidas que sean estas historias, nunca se ha encontrado evidencia que respalde ninguna de estas afirmaciones. No hay registros militares de Edward Cameron o Al Balek en el USS Eldridge,
y su historia previa a los años 80 coincide con la vida documentada de esta persona. Alfred Balik, no la identidad ficticia de Edward Cameron que él afirmaba, era, ya sabes, su verdadera identidad desde antes hasta ahora. Duncan Cameron luego presentó su propio testimonio, diciendo que fue el principal viajero en el tiempo en los experimentos de la silla de Montauk, alineando su historia con la de Nichols y Balik. Ahora tenemos la publicación del libro de Nichols en 1992 y la presencia creciente de Balik en el circuito paranormal. Esto llevó la leyenda de Montauk a más personas, incluyendo medios, investigadores y expertos en lo paranormal. Ellos apenas comienzan a aparecer en el sitio abandonado de Camp Hero. Aunque la propiedad seguía siendo del gobierno, estaba cercada y tenía letreros de «Prohibido el paso». Eso no detuvo a los exploradores de buscar cómo entrar. Estos intrusos reportaron haber encontrado búnkeres de concreto y entradas de túneles selladas, y algunos incluso afirmaron experimentar fenómenos inusuales, como que su equipo electrónico que estaban usando para grabar empezó a fallar, y tuvieron sensaciones de ser observados o pérdida de tiempo. Entraban 20 minutos y sentían que eran 3 horas o 5 horas y parecía que solo pasaron 5 minutos. Por el interés público, Nueva York inició la conversión de Camp Hero en parque estatal. Durante el proceso, hallaron lo esperado en una estación de radar de la Guerra Fría fuera de servicio, ¿cierto? Edificios abandonados, túneles, búnkeres de municiones y estructuras deterioradas. Nunca se descubrió oficialmente equipo de laboratorio, experimental, ni instalaciones para viajar en el tiempo o retener niños. La red de túneles subterráneos era real, pero fue sellada con concreto en los años 40 y 50. Ahora, a lo largo de la década de los 90, Preston Nichols publicó más libros ampliando esta narrativa original. Escribió Montauk Revisitado, Pirámides de Montauk, El Proyecto Montauk y La Silla de Montauk en 1997. Cada libro nuevo sumaba afirmaciones que ligaban el experimento Montauk con todo, incluso extraterrestres y civilizaciones subterráneas, tecnología antigua, ciencia nazi de la posguerra. Nichols dijo que en las excavaciones bajo Camp Hero hallaron grandes cámaras subterráneas que eran anteriores a la base militar. Él afirmó que encontraron, ya sabes, una tecnología anterior a la humana o algún tipo de civilización antigua o incluso algo parecido a la Atlántida. Y, ya sabes, dispositivos supuestamente construidos hace miles de años que podían manipular la energía y la conciencia o incluso el tiempo, que fue la razón por la que este sitio fue elegido, como sabes, para un laboratorio militar. Una afirmación loca fue que la silla de Montauk se creó con ingeniería inversa de esa maquinaria antigua. También añadió extraterrestres a la historia. Nichols escribió que los alienígenas, a veces llamados grises, podían ser altos o tener apariencia nórdica. Y estaban trabajando junto a los científicos en Montauk para proporcionar la orientación técnica sobre cómo estabilizar estos túneles temporales. En algunos relatos, usaron la base para sus experimentos y agenda propia. Afirmó que algunas habitaciones del complejo subterráneo tenían condiciones atmosféricas aptas para alienígenas. Ni siquiera sé exactamente a qué se refiere con eso, pero estaban fuera del alcance humano. Nicolás también añadió el vínculo con la Operación Paperclip. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos trajo a varios científicos nazis como Wernher von Braun para ayudar en el programa espacial. Nicolás alegó que los científicos alemanes que habían trabajado básicamente en investigaciones secretas electromagnéticas y psíquicas para el régimen nazi, el Tercer Reich, fueron reubicados en Montauk después de la guerra. Insinuó que estos individuos combinaron ciencia oculta nazi, tecnología antigua y ayuda extraterrestre. Esto originó un programa híbrido centrado en control mental, viajes en el tiempo y contacto interdimensional. Él también conectó Montauk y su proyecto con las pirámides y sistemas de energía piramidales, de ahí el título Pirámides de Montauk. Él afirmó que la disposición de Camp Hero correspondía a alineaciones geométricas encontradas en las grandes pirámides de Giza, y que estas formas básicamente actuaban como una antena que podía canalizar y enfocar la energía sutil necesaria para este tipo de experimentos de portales. Eso es lo que dice Preston Nichols, aunque no hay pruebas que lo respalden. Eso aparece en sus libros. Aunque hay muchos fanáticos de la historia, también ha atraído, ya sabes, a un montón de escépticos. Al-Balek murió en 2011, Preston Nichols en 2018 y Duncan Cameron en 2019, y nunca proporcionaron ninguna evidencia ni documentos, fotografías o cualquier tipo de artefacto físico de estos experimentos.
La gente comentó que varios detalles de su libro parecen más de ciencia ficción que de ciencia real. Pero toda esa ciencia ficción nos llevó a Netflix, básicamente a Stranger Things. En 2015, los hermanos Duffer estaban desarrollando una serie de televisión de ciencia ficción titulada Montauk, así la llamaron, y básicamente es un thriller sobrenatural que estaba ambientado en el extremo de Long Island. Presentaron la serie como una carta de amor a los 80 mezclando horror tipo Stephen King y aventuras a lo Spielberg. Luego lo mezclaron con una teoría de conspiración de la Guerra Fría escrita por Preston Nichols. El plan original incluía experimentos secretos del gobierno en una base militar en Montauk con niños sujetos de prueba que tenían poderes psíquicos. Y luego una grieta interdimensional que crea una criatura que puede atravesar el vacío. El guión piloto iniciaba con un niño desaparecido cerca de la base de la Fuerza Aérea de Montauk, lo que desataba un misterio con agentes, un laboratorio y una niña con poderes. Los Duffer llevaron el piloto de Montauk por Hollywood hasta captar la atención de ejecutivos de Netflix. Pero de alguna manera, su propuesta del concepto original se filtró en línea, revelando las diferencias con lo que eventualmente se convertiría en Stranger Things. Al monstruo se le decía el monstruo de Montauk, en referencia a la criatura que Duncan supuestamente manifestó en el libro de Preston. El laboratorio del gobierno se centraba en control mental, visión remota y manipulación del tiempo, entrenando a niños psíquicos para abrir brechas a otras dimensiones. Esto es obviamente un claro paralelo al proyecto de los chicos de Montauk y los experimentos de la silla de Montauk, etc. Antes de la producción, Netflix pidió a los hermanos trasladar la historia de Montauk a un pueblo ficticio, Hawkins, Indiana, principalmente porque filmar en Long Island era caro y complicado, y también por razones creativas. Al inventar Hawkins, los Duffer podían hacer que el mundo fuera básicamente como ellos quisieran, sin estar atados, ya sabes, a la geografía real. O incluso, ya sabes, enfrentarse a problemas legales con personas relacionadas con el pueblo de Montauk. Ahora, a pesar de los cambios en el escenario, la historia principal se mantuvo más o menos igual. Camp Hero se transforma en el Laboratorio Nacional de Hawkins, y la silla de Montauk en el tanque de privación sensorial de ONS. La brecha entre líneas de tiempo se vuelve el otro lado. El programa gubernamental de niños psíquicos se vuelve un proyecto secreto del laboratorio para entrenar y usar como armas a estos niños con habilidades psíquicas. Los hermanos Duffer dijeron que Montauk fue su inspiración inicial. Describieron su proceso creativo como tomar una leyenda urbana real y reimaginarla con un enfoque sobrenatural. En resumen, Stranger Things es básicamente el proyecto Montauk con otro empaque. La serie mantuvo todos los elementos centrales de la conspiración, pero los envolvió con más nostalgia. Actualmente, el Parque Estatal Camp Hero está abierto al público, donde los visitantes pueden recorrer senderos junto a viejos búnkeres, fotografiar la torre de radar y explorar acantilados con vista al Atlántico. No se menciona el infame proyecto Montauk. Y damas y caballeros, de ahí es de donde salió la historia de Stranger Things, y por eso existía esta leyenda urbana en primer lugar. Así que ahí lo tienen. Seré honesto, solía escuchar casualmente sobre el proyecto Montauk y pensaba, sí, supongo que fue algo real. Eso fue después de investigar un poco. Eso probablemente no pasó. MK Ultra sí ocurrió y quizá hubo control mental en el gobierno de Estados Unidos entonces. Estos tipos como Preston Nichols y su investigación. No quiero parecer hater, no he leído sus libros. Lo siento, Preston. Que en paz descanse, esto es para el compa, pero sigo escéptico. Pensarías que podrían mostrar al menos un documento, tal vez solo una foto, cualquier cosa que te hiciera decir, oh, tal vez sí. Pero en este caso, realmente no hay nada. ¿Tú crees que aquí hay control mental, hermano? Creo que 11 podría morir al final. ¿No, tú crees? O supongo que probablemente tenga que hacerlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Básicamente ella es como Jesús, así que si no muere, ¿cuál es el punto? ¿Sabes a qué me refiero? Ella nos salvará de nuestros pecados. ¿Sigues a Millie Bobby Brown en Instagram? Chica mala. Eso no era lo que iba a decir. ¿Cuántos años tiene ella? Es elegante, tiene 23 años. Está bien, solo digo, ¿de acuerdo? Solo la conozco del programa donde es una niña. ¿Por qué estás buscando en Google tan desesperadamente? Ahora estoy nervioso. ¿Qué piensas, Cristos? ¿Qué opinas de Molly, Billy y Bobby Brown? 21. Bien, 21. 9 más 10. Tengo una teoría sobre ella y no temo decirlo. Ve. Entonces, ¿cuál es tu opinión? No creo que sea gran actriz, pero interpreta un papel donde casi no habla en la serie. Oh, pero siento que no hablar es incluso más difícil. Es como Chaplin. Sí, es un buen punto. Es una habilidad especializada. Oh, me acabo de romper el nudillo.
Sí. ¿En qué más ha salido ella, verdad? ¿Alguna película inglesa sobre alguna tontería? Sí. Ese es el asunto. Ella es británica, lo cual no voy a usar en su contra. Ella está casada con el hijo de Bon Jovi. ¿Qué tan loco es eso? De hecho, me gusta. ¿Qué tal una pieza? ¿Sí? Oh, ¿el hijo de Bon Jovi? Sí, no, la pieza del chico. Ese chico tiene una, Ahora parece una esposa de Nueva Jersey. pero con estilo. Así debería ser el podcast. Amigo, ella y su esposa Jordan Bell. La persona más atractiva del programa. Sí, mucho. Winona Ryder en su mejor época. Me das a Winona Ryder en su mejor momento. Maya Hawke es candidata sorpresa. Ah, sí, Maya Hawke. Maya Hawke es muy hermosa. La amo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir que estoy aquí afuera. Ella tiene 27 años. ¿Demasiado mayor para ti? Ya está pasada de edad. Quiero decir, Maya Hawke es hermosa. Tiene un aspecto único. Es alguien a quien mirarías 2 veces. No es solo una chica común y corriente. Es hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. Increíble. Sí, es un buen punto. Es un excelente punto, Cristos. Quiero decir, está bien. Deberíamos ir a Montauk, deberíamos hacer una pequeña excursión y descubrir la verdad sobre las pirámides, llegar al fondo del asunto, ir a los Hamptons. Ah, sí, estábamos hablando del proyecto. Sí, sí. Sí. ¿De qué hablas? ¿Un proyecto en tus pantalones ahora mismo, pervertido? Deberíamos ir allá y llevar nuestras linternas y realmente llegar al fondo del asunto. ¿Nuestras linternas? Sí, sería genial. Llevemos linternas y exploremos las pirámides, amigo. Siento que podemos ir a descubrirlo de una vez por todas, ya sabes. Está bien. ¿Crees en fantasmas, David? Perdón, intentaba salir en cámara. No lo creo. ¿Alguna vez has experimentado algo sobrenatural en toda tu vida? No, de verdad que no. Ni el primer beso de amor. ¿Qué primer beso? ¿Verdadero amor? Nunca he estado enamorado. ¿Nunca has estado enamorado? No. ¿De verdad? Amigo, tengo 27 años. ¿Qué tan triste es eso? Ya estoy viejo. Deberíamos terminar aquí. Creo que este es un buen lugar para parar. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Maldición. Revisen el campamento religioso, revisen el campamento de historia, revisen todos los campamentos que tenemos, revisen el campamento héroe y vean qué tienen allá. ¿De acuerdo? Escuchen el episodio o vuélvanlo a escuchar y van a decir, wow, esto está bastante interesante, esto está loco. Si tienen alguna historia o alguna teoría conspirativa loca en la que deberíamos profundizar, especialmente en la temporada de fiestas, Halloween, este es el momento de hacerlo. Así que mándenmelas. Por favor, dejen un comentario. Si hay algo que se me pasó, me encantaría saberlo. Si hay algo que está mal, guárdatelo para ti. ¿De acuerdo? No me gusta que me corrijan, me hace sentir inseguro. Leo todos los comentarios en Spotify y YouTube. El comentario principal de este y futuros episodios recibirá mercancía gratis de la tienda del campamento. No sé cómo encontrarte, tal vez con visión remota. Usaré un satélite llamado La Frente de David y lo resolveremos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos, nos vemos la próxima en la tienda. Paz para ustedes.